Noche. Amén, bendito y el pueblo de Dios. Yo bendigo a todas las personas que nos ven a través del internet. Amén, bendiciones para todo el pueblo, bendiciones para este lindo y precioso pueblo de parte de Dios. Lo bendecimos de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Quiero llevar la palabra de Dios sobre el tema que se titula No temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Amén. Amén. No temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Para vuestros hijos. Vamos a ubicar la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Gloria a Dios. Bendecimos a los pastores, ministros, profetas, evangelistas, a todos aquellos que nos ven por las redes. Bendiciones para todos esos ministros. Amén. Para la gloria de Cristo. Amén. No temáis, yo proveeré. Proveeré. Amén. Proveeré. Él va a proveer. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera. Amén. Para que sucediera como vimos hoy, y se presentará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y le habló cariñosamente. Amén. Amén. Y los consoló y le habló cariñosamente. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por las cosas preciosas, hermosas que tú nos traes en este día. Amén. No temamos o no temáis. Amén. Amén. Esta palabra que el Señor colocó en el corazón dice que a este joven quisieron atemorizarlo, pero en medio de querer temorizarlo a este joven, dice que más bien fue lo que ellos pensaron hacer un mal, se otorgó para un bien. Pero acá la palabra del Señor nos enseña de que a este joven lograron ligeramente hacer que su sueño o sus aspiraciones fuesen canceladas. Pero ocurrió que mientras algunos pensaron hacerle un mal, Dios pensó hacer un bien. Amén. Cuando muchos pensaron hacerle mal a este joven, Dios en su amor y en su misericordia lo otorgó para hacer un bien. Gloria a Dios. Por eso que nosotros no debemos de temer, porque en su palabra declara: y lo consoló y le habló cariñosamente. Un hijo oye la actitud de un padre, la actitud de un padre hacia su hijo. El padre habla siempre cariñosamente. Aún los padres hacia sus hijos se encariñan con abrazos,
con un beso oculosanto, con una sonrisa, con una pica de ojo, pero siempre busca el padre hacer, consolar o amar a su hijo. Este hijo fue producido por haber visto que una madre debía de ser consolada. Pero en esta madre tenía solamente la consolación de querer tener un hijo. Pero en esa madre le pidió tanto al padre a que le otorgara a su hijo. Y en eso había nacido uno, como muchos de nosotros lo hemos de oír, aquel gran soñador. Pero ilustra la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios que mientras él soñaba, mientras él adelantaba los pasos, uno querían atrasar su bienestar. Pero hubo un padre que a ese padre le había agradado. Y dice que mientras el padre debemos de agradarle, el Señor siempre buscará la manera de estar ayudando a su hijo. Y lo consoló y le habló cariñosamente. ¿Quién era ese? Ese, sabemos, como todos sabemos, era José. El Señor trataba con José cariñosamente. Pero mientras José había sido golpeado, maltratado, aún por sus hermanos, quisieron venderlo, pero aún con todo queriendo hacer un mal para con José, pero Dios lo tornó bien para que sucediera como vimos. Para que sucediera como vimos. A José lo habían visto como joven, pero astuto y talentuoso y con grandes visiones. Para muchos era increíble creerle a José por su madurez o por su pequeñez o porque era muy adolescente. Pero en medio de su raíz había una raíz espléndida donde se fortalecía cuando mucho más veía la realidad de Dios. Esa raíz era la raíz de la fe. Esa raíz era la raíz de la alegría, de la esperanza, de que cuando Dios lo había otorgado a José, lo había colocado como lo que él creyó de lo que Dios le había dicho. Lo más interesante es cuando nosotros somos hijos, es creerle a Dios cuando verdaderamente muchos no hayan creído en él. Usted se tiene que estar alegrando cuando el Padre te haya seleccionado, te haya pedido, te haya puesto donde Dios te haya colocado para honra del Padre. Por eso que dice Proverbio, tienes que disciplinar a tu hijo, porque si no disciplinas a tu hijo, más adelante te avergonzará. En el nombre de Cristo Jesús, dice la misma palabra, que mientras sus hermanos pensaron hacerle un mal, pero Dios lo tornó en bien. Mientras ellos pensaban hacerle mal a José, Dios había puesto bien a José. Es increíble saber entender que mientras otros piensen mal de ti, mientras otros piensen hacerte mal a ti, mientras otros coloquen a hacer mal, piedra de tropiezo, todo ese bienestar, todo ese mal se convierte para bien. Amén. Es creer que mientras alguien quiere hacer mal a alguien, todo eso se otorga para bendición. Amén. Es increíble ver que estas familias colocaron a José, quisieron hacerle por medio de Judá, su hermano mayor, y todos creyeron hacer algo mal porque habían visto cómo su padre amaba a José. Pero mientras que José había sido cariñoso el padre para con José, dice que el padre y lo consoló y le habló cariñosamente. Amén. Su padre, dice la misma palabra, que fue lo que hizo Abraham con Isaac. Abraham era un padre, no solamente no es que no era soltero, sino tenía su esposa, pero no tenía hijo. Pero ocurrió que en medio de eso, Dios tenía algo preparado para Abraham. Ese alguien preparado
era su hijo Isaac. En Isaac había una gran herencia. Esa herencia tenía que proclamarse, es decir, pronunciarse, tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios. Aunque hubieron muchas cosas para que eso no se cumpliese, aunque muchos creyeron que eso no se iba a ocurrir, un linaje escogido de parte de Dios. Porque cuando Dios le hizo entender a Abraham de que Abraham fuese a hacer conforme a la voluntad, muchos creyeron hacer algo para evadir lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Pero lo más maravilloso de todo esto era que mientras obedecía a Abraham, Isaac también tenía que obedecer. Y así comenzó la historia de esta familia. Así comenzó la historia de esta generación. Hasta que llegó José. Hasta que llegó esta nueva generación. Esta generación marcó lo que verdaderamente debía de marcar. Obedecer a Dios. Por eso que hay diferentes actitudes de hijos. Hay hijos que no honran aún sus padres. Hay hijos que verdaderamente no honran aún a su nación. Pero cuando hayan personas dispuestas para disciplinar, para ayudar, para hablar, para consolar, para disciplinar sus hijos honrarán al Padre. Pero mientras no haya una disciplina, mientras no haya una orientación, sus hijos serán bastardos. Sus hijos serán totalmente para su familia, serán verdaderamente bastardos, serán lo que verdaderamente nunca quisieron ser sus padres, ver a sus hijos. Los avergonzarán. Por eso que el padre es una representación que Dios estableció para darle a sus hijos crianza, hacer que sus hijos tengan una madurez, hacer que sus hijos tengan una posición. Por eso que cuando llegó la historia de José, Dios comenzó a hacer que interpretara sueños. Los sueños que era que José interpretara era como Dios iba a hacer a la larga. Él iba a hacer para una gran generación. Ya para Dios sabía lo que a José le iba a acontecer. Lo que Dios siempre hace es en tu vida y en mi vida. Es que Dios siempre sabe lo que a ti te haya de estar sucediendo. Dios siempre sabe todas las cosas. No temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Esta palabra que dice no temáis, esa misma palabra le dijo a Josué, pero también se le otorgó a José. ¿Por qué el temor? Porque siempre cuando hay una visión de Dios, cuando siempre hay un llamado de Dios, las personas más buscan más atemorizarse que atender a la voz de Dios. Pero mientras haya temor, siempre habrá un respaldo de Dios, siempre habrá un respaldo del Padre, para que el Hijo, para que vaya sido la comunicación el Hijo, no tenga temor, y para que el Hijo sea respaldado por el Padre. Por eso que en esta generación Dios tuvo que hacer entender a que estas generaciones que venían para José, venían con hambre. Esta generación Dios tuvo que hacer que sus hermanos tuviesen hambre para que se fuesen a llegar hacia José, para que se cumpliera la palabra, lo dicho de Dios para con José. Cuando estas generaciones observaron que a José nunca jamás en su vida lo había atemorizado una bestia, o amolido la bestia, o comido la bestia, como eso se lo interpretaron Isaac se atemorizó mucho porque él amaba a Rebeca, y Rebeca era una participación de pacto, porque Rebeca en esa antigüedad, en ese proviento, en esa procesión o en ese proceso, ella tuvo que otorgarle a Dios para que tuviera hijos. Y dice la palabra del Señor que Isaac fue tanto porque tuvo a José por edades muy avanzadas. Pero por eso Isaac amaba a José, porque lo vio en su vejez. Ya él pensó ya no jamás tener hijos, pero Dios tenía una promesa para Isaac.
Esa promesa se cumplió en José. José fue la interpretación de lo que Dios deseaba tener con una generación. Aunque para esos hermanos, para esa generación, dudaron creer que había una palabra, una profecía o una visión para Dios para confirmarle el pacto que Dios había colocado para José, para con sus hermanos. Ellos quisieron maltratarlo, creyéndole a que eso nunca jamás en la vida se iba a estar cumpliendo. Por eso hay palabras proféticas que a su tiempo o a la larga eso va a dar ejecución, eso va a crecer. Amén. Eso va a crecer. Dice Isaías 41:10, dice: no temáis. También otorga y habla sobre el temor. ¿Por qué el temor? Porque muchas personas se atemorizan a los planes de Dios. Pero Dios ha colocado vencedores y vencedoras para hacer conforme a la voluntad del Padre. No temáis porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te esforzaré, ciertamente te ayudaré. Si te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso se lo dijo Isaías. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Gloria a Dios. Te esforzaré, ciertamente te ayudaré. Amén. ¿Cómo Dios te ayuda? ¿Cómo Dios me ayuda? Cuando usted se esfuerza. Cuando usted se esfuerza en lograr hacer lo que a Dios le agrada, al Padre le agrada. Hay siempre un esfuerzo. Por eso es que cuando Dios coloca la característica de la mujer cuando va a dar luz, ella se esfuerza, ¿verdad?, a tener su hijo. Pero después que da su hijo, la persona viene y ¿qué hace? Se alegra, porque se esforzó. Se le olvida todo. Pero dice que ciertamente te ayudaré, ¿verdad? Te ayudaré. Cuando la persona se esfuerza, Dios lo ayuda. Mientras no hay esfuerzo, no hay ayuda de nadie. Yo no sé si usted se da de cuenta cuando una persona tiene un trabajo muy brusco, muy fuerte, y la otra persona lo ve y dice: déjame ayudarte, porque te veo que te estás esforzando mucho y yo creo que debo de ayudarte para ver que tu carga sea ligera. Amén. Cuando una persona tiene ese tipo de visión, la persona más bien para apedrearte, más bien viene es a consolarte, a ponerte palabra para decirte: sigue hacia adelante, logra tu objetivo, marcha y me gusta cómo anda. Esas personas para Dios lo califica para bien. Amén. Amén. Por eso que el esfuerzo de una persona, habrán personas más bien desearían estar en el mismo vínculo o la misma relación con Dios para también tener parte de esa bendición. Amén. Cuando una persona tiene ese tipo de visión, la persona se acerca más bien y declara y dice: yo deseo ser parte de la visión que a ti Dios te dio. Yo quiero ser parte de ser eso lo que tú haces, porque yo veo y he visto en esa persona o en ti o en cualquier otra persona que el fruto de lo que se hace o lo que Dios te hizo que tú hiciese tiene fruto. Por lo tanto, porque por cuando te veo tu fruto, debo de seguir aquel que te dio la fortaleza, aquel que te da la fortaleza para seguir sus pasos. A esas personas Dios siempre da esfuerzo para que continuásemos o continuar la visión o el llamado de Dios. Amén. Amén. Por eso que cuando Dios toma a Isaías, lo toma y le dice: no temáis, porque yo estoy contigo. ¿Por qué Dios tuvo que pronunciar en Isaías: yo estoy contigo? Porque cuando Dios otorga una visión, es porque Dios desea fortalecerte, es porque Dios desea darte mucho más.
fortalecerte y hacerte entender que tú fuiste calificado para ser conforme a la voluntad de Dios.